California en llamas, redadas, Guardia Nacional y el regreso del Garden Plot. ¿Hablamos? Hoy California se encuentra otra vez en el centro del huracán político y social. Protestas, redadas, enfrentamientos y el despliegue de tropas. ¿Qué está ocurriendo en Los Ángeles y en otras ciudades? ¿Por qué Donald Trump ha movilizado tropas sin el consentimiento del gobernador? Vamos a ver qué ha pasado aquí en Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a tratar un tema de seguridad nacional, pero también con sus elementos geopolíticos. Vamos a ver qué está sucediendo en California en protesta contra las redadas del ICE. Vamos a ver qué ha sucedido. Llevamos 2 días de protestas. Todo comienza con una serie de intentos de detención de inmigrantes ilegales por parte del organismo de aduanas e inmigración de Estados Unidos y la respuesta de ciertos grupos sociales. Un sindicato de izquierdas cuyo líder en California ha sido detenido, un sindicato de trabajadores internacional de servicios, como se conoce el sindicato, un hispano detenido. También empieza a partir de ese momento protestas en el que, como siempre, ya sabemos que, por desgracia, las protestas sociales a veces se ven acompañadas de protestas que buscan otros motivos, otros elementos, gente que se aprovecha del caos para el saqueo. Pero la realidad es que las protestas fueron todas para evitar la detención al principio de migrantes ilegales, algunos con antecedentes, que ese caso sería objeto válido de la extradición, y otros que solamente son parte, a lo mejor, de un cupo de personas que tienen que ser entregadas por este organismo, el ICE, que vamos a hablar. Pero antes de todo vamos a intentar conocer un poco qué ha pasado y veremos, por ejemplo, algún vídeo como el que os voy a poner en pantalla ahora mismo. Este vídeo en el que vemos, por ejemplo, una de las columnas del ICE, cómo avanza por una calle de California y un grupo de manifestantes intentan, detener el coche y el coche policial, en parte también siguiendo los preceptos de seguridad, intenta esquivarlo, pero posteriormente lo atropella. Esto es el comienzo, digamos, de una serie de enfrentamientos que van increciendo y van apareciendo grupos anti-riots, ¿no? Anti-riots, como llaman en Estados Unidos, ¿no? Antidisturbios, porque tampoco en Estados Unidos existe una especialización como a lo mejor en Europa, sino que gran parte de los SWAT se ponen a actuar en estos temas y se ve claramente en la equipación, que no es una equipación antidisturbios, como por ejemplo, en España, la UIP, que está casi especializada o creada, ¿no? Ex profeso para esa función. Vamos a ver, por ejemplo, este vídeo de nuevo, justo el momento que el que está protestando intenta frenar el coche y el coche lo va empujando poco a poco sin detenerse. Hasta que, claro, hasta que este hombre se cansa y finalmente es atropellado. Vamos a ver otro vídeo en el que podemos ver cómo funcionan estos convoys que van a detener gente y llevarlo al centro de internamiento de extranjeros, que en inglés o en Estados Unidos se conoce como Detention Facilities. Aquí tenéis la página web de ese organismo, que lo que se encarga es de la detención de inmigrantes ilegales previo a su extradición. Y esto es importante porque es uno de los centros, digamos, de toda la polémica en Estados Unidos o en California, que es los intentos de acercarse, ¿no?, a estos detention facilities del Servicio de Aduanas e Inmigración. Aquí tenéis algunos de los listados. Por ejemplo, podemos buscar el de California. Aquí tenemos los que hay en California.
hay 6 grandes centros de reclusión. Que si os fijáis, bueno, son casi centros que parecen más que cárceles, que no lo son. En teoría es un centro temporal previo a la extradición o la autorización de quedarse si se ve así por parte de los tribunales estadounidenses. Pues tenemos, todo comienza, ¿no? Los disturbios, como ya os lo dije, por la entrada del ICE, que si queréis vamos a ver un poco qué es este organismo. Voy a poner su emblema. Aquí tenemos la placa, ¿no?, de un agente del ICE, que forma parte del Servicio de Seguridad Nacional. Y en este caso tenemos uno de los hombres de, digamos, de investigación. Porque después hay otra unidad que os la pongo ahora mismo, que es digamos, la unidad, digamos, la que se dedica a la expulsión de los migrantes, ¿no? La que, digamos, lleva la tarea de captarlos, cogerlos y expulsarlos. Vamos a ver un poco qué es este ICE. El ICE ya surgió ya hace tiempo, no es un organismo creado por Donald Trump, tiene su origen ya en el 2002 y su desarrollo completo en el 2003. Este organismo, que podemos traducirlo como Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, forma parte, ¿no?, del servicio, digamos, del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como ya os expliqué antes, y se encarga de hacer cumplir 400 estatutos o normas estadounidenses, especialmente centradas en infracciones aduaneras, control migratorio y prevención del terrorismo y la trata de personas. Es decir, básicamente agrupa funciones de seguridad internacional y lucha contra el crimen organizado y también el elemento migratorio. Este ICE tiene 2 componentes policiales diferenciados. Uno es el HSI, que son los investigadores de seguridad nacional, los que os mostré con esta placa. Estos, estos no, estos no, perdona, me cago. Vaya lío que tengo con las placas. Estos son los encargados, digamos, de investigaciones criminales más importantes. Voy a deciros algunas de las funciones de estas unidades, conocidas como HSI. El HSI tiene 10.000 miembros en 30 oficinas, básicamente casi en todos los estados, y 52 oficinas internacionales. Tiene 6.000 agentes especiales, que son estos investigadores criminales, y también tiene una unidad de élite, una unidad tipo SWAT, para detenciones, digamos, peligrosas, ¿no?, que es la que en parte estamos viendo en estos disturbios. Aquí podemos ver una foto del equipo de respuesta especial del HSI. Creo que está saliendo justo a mi lado. Esta unidad es, digamos, la unidad de intervención, que lo que hace es cooperar con los agentes del HSI en una detención. Por ejemplo, si se considera que una persona tiene que ser detenida y estos organismos de investigación necesitan este apoyo, estos son los que acuden a la detención. Por ejemplo, lo podemos ver en algunos de estos vídeos que están rondando por internet. Aquí tenemos una columna de estos hombres que veis aquí, que son los miembros del HSI, de la unidad, digamos, de operaciones especiales de este cuerpo, del HSI. Este HSI, digamos, la parte de investigación del ICE, tiene la función de hacer cumplir
400 leyes estadounidenses, contrabando de armas, aplicación de las normas de exportación, fraude documental y de beneficios, la fabricación, venta y uso de documentos de inmigración e identidad falsificados, violaciones de los derechos humanos, actividades de pandillas transnacionales, robo de propiedad industrial, es decir, todos los delitos que tengan que ver, digamos, con la frontera, la aduana y con la migración. Y también tiene algunas funciones que se pegan, ¿no? o pisan incluso a las funciones de la DEA en la vigilancia de sustancias controladas, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una foto de miembros de HSI, de esa unidad más operativa del HSI, que posan con Hedges, que tengo aquí una foto, esperar, que estaba una foto. Con Peter Hedges, el secretario de Defensa estadounidense. Hace unos meses. Y básicamente tiene que ver un poco con la política de Donald Trump de expulsiones masivas de migrantes ilegales, ¿no? Entonces, el organismo que tiene que hacer cumplir esas órdenes es este ICE, especialmente los miembros de esta unidad operativa de investigación y también la otra parte, la parte, digamos, menos especial o menos entrenada en funciones policiales, que es los ERO, Operaciones de Deportación y Control de Aduanas. Estos miembros, que seguro que en algunos vídeos visteis a policías con esta chaquetilla que pone Police ICE, digamos, estos son los encargados de la extradición, de coger a un inmigrante ilegal o una persona que tiene que ser extraditada de Estados Unidos, y ellos son los encargados de la detención, ¿no? Este organismo del ICE, este organismo entrenado en las expulsiones, que os iba a poner su página web. Aquí tenemos la página web del Servicio de Inmigración. Dentro de estos organismos, pues tenemos un poco sus funciones y, como ya os decía, está los agentes de investigación y el ERO, ¿vale? El ERO, como ya os expliqué, tiene esa función más bien de lograr, ¿no?, cumplir el objetivo que está marcado por los agentes de investigación. Por ejemplo, los agentes de investigación detienen a alguien que va a un centro de internamiento temporal y estos son, en parte, los encargados de su expulsión. También tienen una función que es parecida a la de los Marshall, que tienen esa función de búsqueda y captura, pero en este caso, estos equipos del ERO tienen la función de buscar fugitivos que están, digamos, perseguidos no por ser inmigrantes ilegales, sino por tener antecedentes penales graves y tener también una situación irregular en el país, ¿no? Pues básicamente estas detenciones masivas del ICE, que estuvimos asistiendo a ellas estas últimas semanas en Estados Unidos, llevó a un enfrentamiento, ¿no? Un enfrentamiento que hay que entender que tiene un elemento social, porque más del 20% de la población en California es extranjera, digamos, no de segunda generación, no nacionalizado, sino que todavía tienen, digamos, un permiso de residencia o son ilegales, como pueden ser más del 5% de la población, ¿no? Entonces, ese elemento de resistencia a las políticas de Donald Trump se centra especialmente en California, porque es un estado en el que los resultados electorales para Donald Trump y el Partido Republicano nunca fueron buenos y los demócratas basan su política en parte también, ¿no?, en el apoyo en las minorías y en la población migrante, ¿no?, especialmente a lo mejor la hispana, que tiene un gran número de residentes en California. No es el mayor número, la mayor parte de los residentes hispanos en Estados Unidos viven en Florida, que a su vez es un estado
republicano y que últimamente vota siempre a los republicanos. En parte porque los cubanos sabemos su mala relación, ¿no?, con la izquierda latinoamericana y por lo tanto votan en la visión en contra del castrismo y en el bolivarismo, ¿no? Aquí tenemos la problemática que surge en gran parte porque, según la policía del ICE, en sus operaciones no tuvieron el apoyo de la policía de Los Ángeles para facilitar la detención, ¿no? E incluso cuando hubo enfrentamientos con grupos contrarios a las detenciones de inmigrantes ilegales, la policía de Los Ángeles no operó o participó como se esperaba en su función de apoyo, ¿no? Aquí ya son disturbios en los que sí que hay una mayor, digamos, participación de miembros de los esfuerzos del SWAT y también algunos de estos pueden ser de esas unidades de operaciones del ICE. Gran parte de los disturbios que se centran en California se centran alrededor de estos centros de reclusión, cosa que comenté hace ya un rato. Tenemos aquí uno de los vídeos en los que miembros de la Guardia Nacional acuden hoy cuando estamos, digamos, ya en lo que es la noticia, ¿no? Aquí podéis ver miembros de la Guardia Nacional estadounidense en el centro de, digamos, de detención de inmigrantes, protegiéndolo de una posible llegada de manifestantes en contra, ¿no?, de la detención última de más inmigrantes. Aquí tenemos un joven mexicano, ¿no?, con la Virgen de Guadalupe en un poncho. Y también es llamativo, ¿no?, que gran parte a lo mejor de los miembros de esta Guardia Nacional son de origen también mexicano, ¿no? Voy a ver en qué están hablando. Aquí tenéis este centro de detención, que no es una cárcel en sí, si lo podéis ver es más bien una especie de nave industrial o edificio, digamos, público, ¿no? Pues tenemos este despliegue, que es lo llamativo, ¿no? Y alguien dirá, pero ¿es posible desplegar la Guardia Nacional sin autorización del gobernador? El gobernador republicano, demócrata, perdonad, no está a favor del despliegue. Él considera que las protestas no son tan graves y que la puede resolver con la participación, digamos, de la policía de Los Ángeles y la policía estatal, ¿no? Y no necesita ningún tipo de ayuda por parte del gobierno de Estados Unidos, digamos, del gobierno federal. Pero Donald Trump cree que no y que la realidad es que el intento del ICE de hacer cumplir la orden presidencial de lograr unos 3.000 arrestos diarios por parte, digamos, del gobierno estadounidense. Y de hecho, el secretario de Defensa, Peter Hughes, dijo que había que lograr una media de 3.000 arrestos diarios de inmigrantes ilegales. Para lograr eso, claro, no tienen la capacidad suficiente el ICE y la policía de Los Ángeles se negó a apoyarles y ahí es cuando entra todo el problema, ¿no? Y empieza el problema, ¿no?, de las competencias. Y eso es algo que en Estados Unidos puede llegar a ese enfrentamiento del que hablábamos ya hace tiempo y os comenté ya creo que hace ya 8 meses o por ahí. Y en verano del año pasado, cuando se puso de moda aquella película Civil War, la posibilidad de un enfrentamiento real, ¿no?, una lucha competencial, porque el presidente, de acuerdo a las leyes estadounidenses, especialmente al título 10 del United States Code, el Código de los Estados Unidos, en su título 10,
establece las funciones que tiene el presidente a la hora de controlar el ejército, ¿no? Y dentro de esas competencias está, en caso de protestas generalizadas y desobediencias a los cuerpos de seguridad, activar la Guardia Nacional sin que sea solicitado por parte del gobierno estatal que el gobierno federal asuma la función de, digamos, de control ciudadano, ¿no? Pues aquí en este caso ha habido una activación de la Guardia Nacional y se desplegó una unidad que la tenía antes todo ya preparado, todo muy bien. Y ya sabéis que yo en los directos siempre se me monta una y pierdo alguno de los datos que os tenía que contar. Aquí está, pero lo encontré. La primera o la unidad más que primero llegó a ser desplegada es una unidad del Comando Norte de los Estados Unidos, el NORTHCOM, que 300 hombres del equipo de combate de la 79 Brigada de Infantería de la Guardia Nacional de California son los que fueron desplegados en Los Ángeles. Y bueno, aquí vemos unas imágenes del despliegue de la Guardia Nacional. Ya no son fuerzas especiales del ICE, no son fuerzas especiales de unidades federales, sino estos ya son miembros de la Guardia Nacional. No, si os fijáis, no tienen elementos antidisturbios, sino armas de combate. Hay otros miembros de unidades de, digamos, de fuerzas antidisturbios de alguna unidad militar que los vimos con armas no letales, pero en este caso el despliegue es para proteger puntos estratégicos. No van digamos, a hacer funciones de lucha contra protestas, ¿no? Van a hacer antidisturbios por ahora. La situación debe ser complicada, ¿no? Porque hay una imagen que también se viralizó hoy por la mañana, en la que según los periodistas que estaban grabando desde un helicóptero, es la llegada de un helicóptero, un helicóptero Black Hawk que llega a uno de estos centros de, digamos, del servicio de aduanas para entregar municiones y armas. Por si acaso esto, claro, va increciendo y hace falta algún tipo, digamos, de control de los centros de reclusos y de los centros de detención, perdón, centros de detención y también de las propias oficinas del ICE, ¿no? Pues tenemos algo que parece que puede escalar, y esos tres escenarios que podemos ver a corto plazo serían tres escenarios que se dieron en otros problemas, digamos, tipo social en Estados Unidos, que sería el escenario de calma tensa, las protestas se disuelven, pero el conflicto político persiste. En este caso, un escenario difícil, porque Donald Trump va a seguir con su deseo de expulsar 3.000 personas diarias. El escenario 2, choque institucional. California desafía judicialmente al gobierno federal, van a un juicio de competencias. Y la tercera opción, que sigan las redadas, una violencia urbana increciendo y que exista ya la Guardia Nacional no solamente proteja edificios públicos, sino que también haga algún tipo de despliegue urbano. Y aquí es cuando entra en juego, por ejemplo, ahora mismo están vigilando los edificios federales, la Union Station y también algunas zonas de Los Ángeles, especialmente del Downtown, ¿no? Pero el tema nos viene, ¿no? Porque Estados Unidos, la Guardia Nacional, ya vimos que, al igual que en España, ¿no? Cuando hay una catástrofe grande, las autonomías que tienen competencia propia en temas de protección civil pueden solicitar ayuda al gobierno central. En materia, digamos, militar o policial, no es así del todo. Bueno, en las autonomías con policía autonómica existe algo parecido. En este caso, es el propio presidente el que, sin, digamos, una solicitud del gobernador, entra a pedir el despliegue de la Guardia Nacional. Esto es algo que es un escenario que no es nuevo, ya pasó otras veces y sobre todo nos viene de un concepto que se llama la operación Garden Plot, que es bueno, os lo voy a resumir un poco qué es el Garden Plot. Es algo que ya surgió en la Guerra Fría y es
un operativo, ¿no? Una especie de decisión ya planeada, un juego de guerra y ya implementado y probado, que es el despliegue del ejército estadounidense para el control de protestas civiles, ¿no? Surgió en el año 68, ¿no? Con la muerte de Martin Luther King, y se hizo para restaurar el orden en algunas ciudades estadounidenses, ¿no? Es una coordinación entre el ejército, el FBI y las fuerzas policiales de cada ciudad o estado. Se encargan del control de los centros urbanos, las infraestructuras críticas y, sobre todo, las multitudes, ¿no? Y permite el uso limitado de la fuerza, incluso detenciones en instalaciones militares. Este operativo Garden Plot se aplicó ya varias veces, aunque fue, digamos, derogado en el 2010. El propio presidente tiene una capacidad, ¿no? Que es ante las insurrecciones y ante lo que él puede considerar un enemigo exterior que esté dentro, y aquí en el juego aplica el concepto, por ejemplo, de los grupos criminales para decir que es un enemigo externo, y aquí entonces opera el derecho o la facultad del presidente de lucha contra la insurgencia, ¿no? Y aquí se aplicaría todas estas medidas de que os estoy hablando del Garden Plot, y ya se hizo, y en este caso puede hacer detenciones, digamos, sin las limitaciones judiciales. Después se produciría ya una especie de habeas corpus, pero de tipo militarizado todo. Es decir, esto es algo que ya pasó en las protestas, por ejemplo, grandes que hubo en California, ¿no? En los años 90, y todo dependerá, ¿no? Que cómo se active o vaya pasando, pero hay que recordar que Donald Trump tiene un enfrentamiento muy grande con California y con el gobernador. Y por tanto, el gobernador no le está haciendo caso en las políticas de expulsión de inmigrantes, y lo que va a hacer Donald Trump creo que es quitarle la capacidad de limitar sus competencias federales por medio de estas normas de anti-revueltas, anti-rebeliones o anti-invasión, digamos, extranjera, teniendo en cuenta que puede decir que los grupos criminales, como en el caso de los narcotraficantes venezolanos, están metidos, ¿no? Entre los inmigrantes ilegales de origen venezolano. Pues lo mismo puede hacer con otros grupos para activar este Garden Plot. Pues sobre esto, si queréis, podemos pasar a ver qué preguntas tenéis. La idea es que existe un enfrentamiento social en Estados Unidos, existe un enfrentamiento racial en Estados Unidos, pero no tan el tren de Maragua, ese justo. Ese elemento racial existe, pero bueno, no podemos olvidar que gran parte de los latinos o los hispanos votaron a Donald Trump en las últimas elecciones. Por tanto, es algo complejo discernir estos elementos. ¿Vale? Podemos decir que el hispano con pasaporte estadounidense, pues a lo mejor no se ve ya como el inmigrante ilegal, y bueno, y puede haber cierta diferencia. Sí, los hispanos le votaron, efectivamente, no hay duda ninguna. A ver, dice aquí uno que solo falta Elon Musk, Elon Musk es un elemento importante para difundir o no difundir las protestas. Él, ahora que al final acertamos, ¿no? Yo ya en enero lo decíamos, José María y yo, que poco iba a durar su amor. Duró bastante, 5 meses, ¿no? Un poco más de 5 meses, pero ahora ha estallado de una forma épica, ¿no? Pasaron del amor al odio en menos de un tuit, y la relación no es que sea mala, es que es peor. Y por tanto, quién sabe si Elon Musk, aunque él conceptualmente no está muy a favor de los que se rebelan contra Trump por el tema de la migración, quién sabe si para fastidiar a Elon Musk, a Donald Trump,
apoya con sus redes sociales a la revuelta y le da más, digamos, más empujón a todos los vídeos, porque eso es algo que él con sus algoritmos en Twitter o en X lo puede hacer perfectamente. Pues vamos, es un tema complejo, pero hay que entender que es una lucha, digamos, política entre demócratas californianos y el Estado, digamos, federal controlado por Donald Trump y especialmente por la visión de las políticas de inmigración. Eso por un lado. Y por otro lado estaría lo que es el ICE, que os lo expliqué, más o menos sus funciones, sus dos operativos o sus dos organismos policiales. Y también cómo la Guardia Nacional se activa por parte del presidente dentro de sus prerrogativas, pero normalmente se hacía siempre con la solicitud, ¿no?, del gobernador. En este caso lo hace por propia iniciativa. Voy a ver si hay alguna pregunta. Este es un tema que va a pasar en todos los lugares por la demografía. Sí, ese es un problema que puede pasarse en todos los lugares. Es cierto que el gobernador de California no había querido movilizar a la Guardia Nacional y por eso Trump tuvo que federalizarla para despegarla. Sí, sí, justo, lo expliqué. Él considera que las revueltas no llegaron a un nivel que él no pueda controlar y Trump consideró que sí, porque, a ver, aquí el tema está todo en que a los componentes del ICE que van a hacer las detenciones no hay apoyo policial de la policía de Los Ángeles y tampoco de la policía estatal de California. Y por lo tanto, básicamente, él asume que tienen que ser protegidos estos agentes federales de aduanas e inmigración por parte de la Guardia Nacional. ¿Es posible que esta situación se extienda a otros países? Bueno, en Europa puede pasar temas similares cuando, claro, cuando tú tienes una política de fronteras abiertas y de repente se rompen las fronteras y se entra mucha gente y cuando quieres volver a poner el muro tienes un problema de ver qué haces, ¿no?, con la población que está dentro ya de tu nación. Eso es algo que va a pasar en todos los lugares que decidan decir, bueno, hasta aquí, ya a partir de aquí vamos a ver cómo regulamos la migración, ¿no? Es un tema complejo. Pregunta, Paco, ¿sois conscientes de que estas movilizaciones las convocó Sheinbaum y que ella siempre ha sido parte de las organizaciones palestinas? A ver, no tengo dudas que el elemento izquierda mexicana tiene que ver también con estas protestas, evidente, evidente. No, no hay duda ninguna. Pero Trump, si sabe esto, tendrá en cuenta si esto es porque ideológicamente sucede que una persona mexicana de izquierdas apoya la no expulsión de una persona inmigrante en situación irregular, o es una orden del gobierno mexicano para activar una especie de rebelión dentro de los Estados Unidos. Si eso Donald Trump lo puede demostrar, sería una muy mala, bueno, relación con su vecino del sur. Una cosa es que no haga nada México y otra que moleste en Estados Unidos. Eso llevaría una problemática muy grande. Yo creo que eso, no creo que haya una relación directa. Otra cosa es que coincidan ideológicamente y coincidan en la causa y efecto, pero no una orden, porque si se demuestra eso, puede haber una reacción muy grande por parte de Donald Trump contra su vecino del sur, al que ya tiene amenazado por la guerra del narcotráfico. No tiene que ver, pero ¿se habló de lo de Uribe? No, no hablé de lo de Uribe porque me pilló este fin de semana. Me ajustó hace como 15 días, escuché a su padre hablando sobre la libertad y la democracia y justo cuando me vino la noticia del ataque, ¿no?, por la espalda de su hijo Miguel Uribe, me vino a la cabeza lo que se habló en esa reunión, ¿no?, que es la importancia de luchar por la libertad y la democracia, ¿no? Cuando una persona no puede ni libremente hablar en la calle, dar su discurso, presentarse a unas elecciones porque alguien paga a un joven de 15 años o le lava la cabeza para que actúe, es el fin de la democracia. Al final, lo más importante de la democracia es el respeto al contrario para que pueda expresarse y que pueda conseguir convencer a otros para que le voten. Si tú no eres capaz de evitar que voten a otro, es porque estás haciendo muy mal tus políticas. Si tienes que recurrir
al asesinato de un candidato, es porque sabes que tu política no funciona y al final eliminas al contrario. Hablas de California. Si alguien hiciera las declaraciones que se realizaron allí, ¿qué sería en Estados Unidos? No entiendo la pregunta. Paco, no entiendo. No entiendo la pregunta. ¿Podría darse el caso de que se apliquen leyes similares a los que aplicó el Reino de España contra el gobierno autonómico de Cataluña? Sí, yo creo que puede quitar competencias. A ver, en España tenemos el artículo 155 de la Constitución española que permite a una autonomía, al Estado quitar las competencias a una autonomía que actuó de forma ilegal y contraria al orden constitucional. Y España lo hizo temporalmente, limitó las competencias autonómicas y en Estados Unidos algo similar seguro que su constitución permite y más que la constitución lo permite, digamos, el ordenamiento jurídico que se construye a partir de la constitución. Seguro. Pero llevaría a ese enfrentamiento civil que es el problema que hay en Estados Unidos. Estados Unidos siempre vivieron entre una especie de visión confederal, que es la originaria en Estados Unidos, a una visión federal, ¿no? Que no es lo mismo. Una confederación son estados independientes que se unen para formar una sola nación y un estado federal al final se parece casi más a un estado autonómico en la versión estadounidense, en la que cada vez más las funciones estatales son cada vez mayores y las federales, las estatales se reducen, ¿no? En Estados Unidos existe siempre esa visión, ¿no? De mayor poder del Estado o mayor poder de la federación. Al final, con la guerra del norte y sur, la confederación perdió completamente el poder y al final se quedó un estado federal en el que cada vez más el estado central, digamos, el gobierno de Washington tiene mayores competencias para controlar a los estados. Bueno, Canarias tiene una situación compleja y sí que hice un programa sobre geopolítica de Canarias y es un tema complejo. Por el problema migratorio, igual que California, pero es distinto. California la gente va allí a trabajar. Canarias es lugar de paso y para muchos no lugar de paso para España, sino lugar de paso para Europa. Si es una orden mexicana, esto sería un casus belli, igual que Marruecos con España, dado que busca desestabilizar el Estado. A ver, si se demuestra que hay una orden directa, sí. Si lo que hay es una coincidencia ideológica, no. ¿Puede la presidenta de México agitar el árbol para luego recoger las nueces y apuntarse el tanto de parar ella a dar vuelta? Bueno, eso sería algo problemático porque depende de lo que quiera hacer el otro, Donald Trump, con quien movió el árbol, ¿no? No. A ver, hay un problema serio aquí. A México tampoco le interesa que le devuelvan a mucha población porque pierde también parte de los ingresos que tienen que ver con las divisas, ¿no? Que llegan de Estados Unidos. Y por otro lado, porque ideológicamente está en contra, ¿no? de ese concepto. Aparte, bueno, también que las raíces de California con España, aquí tenéis esta camiseta y bueno, y mi libro que trata el tema de California, Texas y México como territorio de la Nueva España y posteriormente de México, aunque mi libro solo trata de la Nueva España. Un tema político, por un lado, y también, digamos, social. ¿Qué pasó con el anterior programa sobre las del Panther? No os preocupéis, está puesto en el directo, en diferido, lo subí. Me expulsaron del directo, no sé el motivo. Decían que porque habíamos mostrado un arma y parecía que se iba a neutralizar a una persona. Si darle demasiado vuelo a las manifestaciones hace que surjan problemas de competencia. ¿Se puede llegar al conflicto interno entre Estado y gobierno federal? Yo creo que el conflicto judicial va a haber seguro, va a haber algún juicio sobre el tema. Si ustedes creen que Elon Musk está financiando esta protesta como ahora está en contra de Donald Trump, ¿usted cree que esa hermosa está financiando? No, no creo que Elon Musk ahora mismo esté por esa labor. Elon Musk acusó de otras cosas, ¿no?
a, a Donald Trump de estar en esos documentos de las fiestas así sucias. Y también, sobre todo, yo creo que Elon Musk va a exigir a aquellos senadores y congresistas que él apoyó en su carrera electoral que en algunas votaciones voten en contra de Donald Trump. Lo vino a insinuar en un tuit. Estas dos organizaciones policiales federales son las que en las pelis americanas la gente grita que viene la migra cuando actúan. Sí, sí. Lo que pasa es que depende de la película. Si la película es anterior al año 2002, la migra eran otros organismos que se unieron todos en esta, digamos, unidad, digamos, unidad federal dentro del Servicio de Seguridad Nacional. Aunque yo creo que dentro de la policía federal, estatal y dentro de la policía, digamos, de cada ciudad grande, metropolitana estadounidense, también existen unidades de migración. ¿Vale? Pero no estoy seguro. ¿Eh? Bueno, voy a ver si hago una pregunta. ¿Es una manera de presionar a México y a Estados Unidos al igual que el gobierno marroquí? A ver, eso está. Bueno, las amenazas en la zona gris, la guerra híbrida, todas estas cosas, uno de los elementos esenciales es estos disturbios civiles que los puedes generar apoyando un partido político que genere un problema, apoyando un movimiento independentista dentro del país enemigo o apoyando grupos minoritarios para que hagan protestas. Y también, si tú eres el que tienes una minoría en otro territorio, puedes activarla para lograr tus objetivos, ¿no? Es decir, esto Rusia lo sabe muy bien, activando minorías rusas en otros territorios, y también Marruecos lo sabe muy bien, presionando la valla, ¿no? Es decir, esto es algo que lo sabemos todos. Me estés haciendo hablar que esto me puede jugar una penalización. ¿No podrían estar relacionados los cárteles de la droga con estos disturbios? ¿Quién sabe? Es decir, puede que algún cártel o algún grupo esté metido por ahí, porque al final, dentro de las protestas, a veces, como ya os lo comenté, existen elementos criminales que aprovechan una protesta para hacer lo que les gusta, que es también quemar coches, atacar supermercados, robar. Por desgracia, siempre que hay protestas, hay grupos criminales que se aprovechan. Y en este caso, seguro, podría ser muy factible. Habría que verlo. Habría que verlo y eso ya lo iremos viendo, cómo Estados Unidos va a intentar ir mostrando pruebas de conexión de grupos criminales extranjeros con las protestas. Y lo va a lograr porque seguro que alguna conexión hay. Y recordar que una de las funciones del ICE es también la lucha contra el narcotráfico internacional junto con la DEA. En algún próximo programa comentará cómo se calienta la situación en Sudamérica, no solamente en la frontera de Guayana y Venezuela, sino con la amenaza de Trinidad y Tobago de atacar barcos venezolanos. Bueno, lo puedo hacer. De hecho, tengo el contacto de un chico venezolano que estuvo preso en la cárcel y ahora es una de las personas que va dando conferencias sobre el tema venezolano. Voy a contactar con él y hablamos. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado este programa, este breve intento de explicar lo que ha pasado y sobre todo un poco qué es el ICE y qué es la activación de la Guardia Nacional en Estados Unidos. Recordad que la Guardia Nacional es parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero digamos bajo el control o la financiación de cada uno de los estados estadounidenses. Pues muchas gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Si os ha gustado este pequeño programa o corto programa, dar a me gusta, dejar un comentario y compartir. Y si sois nuevos, suscribiros al canal, dais a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y un saludo a los belungarteros que estuvisteis este fin de semana en Madrid, en las quedadas que hice en el Museo Naval y en el cementerio del 3 de mayo, el cementerio de la Florida, donde están los restos de los héroes españoles fusilados por intentar expulsar al invasor napoleónico de España en aquel día 2 de mayo de 1808. Y también a todos los que pasasteis por la Feria del Libro a que os firmase el libro La Frontera Norte,
que tiene mucho que ver este libro, mi libro, sobre lo que está pasando. Al final, California es parte de Estados Unidos, pero previamente fue parte de la Nueva España y parte de México, como os cuento en este libro, La Frontera Norte. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Y por cierto, hay otro canal que se llama Bellum Artis, Historia Militar, que os invito a conocer. Ahí lo tenéis, Bellum Artis, Historia Militar. Gracias a todos y hasta la próxima.